Hola a todos, hola a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, algo que habéis estado pidiendo a gritos en los comentarios y que, la verdad, a nosotros también nos emociona mucho abordar. Vamos a hablar de Serkan y Özge, esa pareja que nos tiene absolutamente enganchados, y de un momento que, bueno, digamos que ha encendido las redes sociales. Vamos a analizarlo con detalle, vamos a desmenuzarlo y sobre todo, vamos a compartir nuestras opiniones y teorías al respecto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este salseo, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te cuesta nada, es totalmente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos con análisis, noticias y todo lo que necesitas saber sobre tus series y parejas favoritas. Así que dale al botoncito rojo y únete a esta gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Como os decía, hoy vamos a hablar de Serkan y Özge. Esos dos nombres que inevitablemente nos evocan romance, pasión, drama, de todo. Y es que desde que los vimos juntos por primera vez, la química entre ellos ha sido palpable. No importa si están discutiendo, coqueteando o simplemente mirándose a los ojos, la tensión es innegable. Y esa tensión, amigos míos, ha explotado en un momento que ha dado la vuelta al mundo. Me refiero, por supuesto, a ese instante, ese momento, que podríamos calificar como íntimo. Sí, íntimo es la palabra. El momento en el que parece que, bueno, digamos que las emociones están a flor de piel y que la barrera entre la ficción y la realidad se difumina por completo. Ya sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Claro que sí. Me refiero a la escena del asterisco hace una pausa dramática asterisco del balcón. Sí, esa escena. La escena que ha provocado debates interminables, análisis exhaustivos y, por supuesto, un sinfín de memes. La escena que ha dividido al fandom entre los que creen que es una simple casualidad, un truco de cámara, y los que están convencidos de que ahí hay algo más. Pero, ¿de qué va realmente esta escena? Para los que aún no la hayan visto, se trata de un momento en el que Serkan y Özge están en un balcón, solos, de noche. La luz de la luna ilumina sus rostros y la atmósfera es mágica. Están hablando de algo importante, algo que les afecta profundamente, y la conversación se vuelve cada vez más intensa. Ella le mira con esos ojos que derriten hasta el hielo, él le devuelve la mirada con una intensidad que te atraviesa la pantalla. Se acercan poco a poco, sus respiraciones se entremezclan, y entonces... ¡Bum! No voy a decir qué pasa exactamente porque quiero que lo veáis por vosotros mismos, pero sí os puedo decir que es un momento cargado de emoción, de tensión y sobre todo, de ambigüedad. Es un instante que se presta a la interpretación y que nos deja con la pregunta en la cabeza, ¿qué acaba de pasar aquí? Y aquí es donde entramos nosotros, los analistas, los detectives del romance, los expertos en desentrañar los misterios de Serkan y Özge. Porque, seamos honestos, este momento no es un simple error de grabación. Aquí hay algo más. Hay quienes dicen que es una estrategia de marketing, una forma de generar expectación y mantener a la audiencia enganchada. Y puede ser, no lo niego. Las productoras saben muy bien cómo jugar con nuestras emociones y cómo crear momentos que se hagan virales. Pero también hay quienes creen que este momento es una prueba de que entre Serkan y Özge hay una conexión real, algo que va más allá de la simple actuación. Y es que, como os decía antes, la química entre ellos es innegable. Se complementan a la perfección, se entienden con una sola mirada y, cuando están juntos, la pantalla se ilumina. Y aquí es donde yo quiero compartir mi opinión personal. Creo que hay un poco de ambas cosas. Creo que la productora sabe muy bien lo que hace y que ha aprovechado la química entre Serkan y Özge para crear un momento impactante que genere debate y expectación. Pero también creo que entre ellos hay algo más que simple compañerismo. No sé si están enamorados, si son solo buenos amigos o si simplemente se llevan muy bien. Pero lo que sí sé es que cuando los veo juntos siento algo especial. Siento una conexión, una complicidad que no se puede fingir. Y creo que ese sentimiento es el que ha hecho que esta escena del balcón se haya vuelto tan viral y que haya generado tanta controversia. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en el amor verdadero. Todos queremos ver a Serkan y Özge juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Y esta escena nos da una pequeña esperanza, una pequeña ventana a la posibilidad de que nuestros sueños se hagan realidad. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta escena es una simple casualidad o que hay algo más entre Serkan y Özge?
¿Creéis que están enamorados? ¿Creéis que algún día veremos una confirmación oficial de su relación? Me encantaría saber vuestras opiniones. Dejadme un comentario abajo y contadme qué pensáis. Estoy deseando leer vuestras teorías y análisis. Y hablando de análisis, vamos a desglosar algunos de los detalles que hacen que esta escena sea tan especial. En primer lugar, la iluminación. Como os decía antes, la luz de la luna crea una atmósfera mágica y romántica. Ilumina sus rostros de forma suave y crea sombras que resaltan sus expresiones. En segundo lugar, la música. La banda sonora de la serie es preciosa y en esta escena en particular, la música se vuelve aún más intensa y emotiva. La melodía acompaña a los diálogos y a las miradas, creando una tensión palpable. En tercer lugar, los diálogos. La conversación que tienen Serkan y Özge es profunda y significativa. Hablan de sus sentimientos, de sus miedos y de sus esperanzas. Se abren el uno al otro y se muestran vulnerables. Y por último, pero no menos importante, la actuación de Serkan y Özge. Ambos están increíbles en esta escena. Transmiten una gran cantidad de emociones con sus miradas, sus gestos y sus expresiones faciales. Se nota que están metidos en el papel y que se han entregado por completo a la escena. En definitiva, la escena del balcón es un conjunto de elementos que se combinan para crear un momento mágico y especial. Es una escena que te atrapa desde el principio y que te deja con la sensación de que has presenciado algo importante. Ahora, vamos a hablar de las reacciones que ha generado esta escena en las redes sociales. Como os podéis imaginar, el revuelo ha sido enorme. Los fans han inundado las redes sociales con comentarios, memes y teorías. Algunos han creado hashtags específicos para la escena, como almohadilla Serkan y Özge en el balcón o almohadilla el momento íntimo revelado. Otros han editado vídeos y fotos para resaltar los momentos más importantes de la escena. Y otros simplemente han expresado su emoción y su esperanza de que Serkan y Özge estén juntos en la vida real. Pero también ha habido críticas. Algunos han acusado a la productora de jugar con las emociones de los fans y de crear falsas expectativas. Otros han dicho que la escena es demasiado ambigua y que no aporta nada a la trama. Y otros simplemente han mostrado su decepción porque esperaban algo más explícito. En cualquier caso, lo que está claro es que esta escena no ha dejado indiferente a nadie. Ha generado debate, controversia y sobre todo, mucha emoción. Y creo que eso es lo que la hace tan especial. Y ahora que hemos analizado la escena del balcón en profundidad, me gustaría que me contarais vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha decepcionado? ¿Creéis que hay algo más entre Serkan y Özge? Dejadme vuestros comentarios abajo y contadme vuestras impresiones. Estoy deseando leer vuestras opiniones. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Hemos analizado la famosa escena del balcón entre Serkan y Özge, un momento que ha revolucionado las redes sociales y que ha generado un sinfín de teorías y debates. Hemos visto la química innegable entre los actores, el impacto emocional de la escena y las reacciones que ha provocado en el fandom. Gracias por acompañarme un día más. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y antes de despedirme, quiero recordaros que vuestra opinión es muy importante para nosotros. Así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo y contadme qué os ha parecido el vídeo, qué os gustaría ver en el futuro y por supuesto, qué pensáis de la escena del balcón. Nos encanta leer vuestros comentarios y saber que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirme. Pero antes, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y sobre todo, suscribíos al canal. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y de aseguraros de no perderos ninguno de nuestros vídeos con análisis, noticias y todo lo que necesitas saber sobre vuestras series y parejas favoritas. Así que ya sabéis, dadle al like, compartid y suscribíos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco ampliando la noticia, más allá del balcón del fenómeno Serkan y Özge asterisco asterisco. ¿Pero por qué esta obsesión con Serkan y Özge? ¿Qué hace que esta pareja sea tan especial y que un simple vistazo en un balcón desate una tormenta de reacciones?
Para entender el fenómeno, tenemos que ir más allá de la escena en sí y analizar el contexto de la serie, los personajes que interpretan y la conexión que han logrado establecer con la audiencia. Primero hablemos de la serie. No voy a revelar el nombre por si alguno es alérgico a los spoilers, pero digamos que es una de esas producciones turcas que han conquistado el mundo. Una historia de amor con todos los ingredientes para enganchar, una protagonista fuerte e independiente, un protagonista masculino con un pasado complicado, obstáculos que parecen insuperables y por supuesto, una buena dosis de drama y humor. La serie ha sabido conectar con un público global, gracias a su ritmo ágil, sus personajes carismáticos y su ambientación exótica. Y dentro de este universo, Serkan y Özge son la pareja estrella. Sus personajes, aunque diferentes, se complementan a la perfección. Él, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, ella, una mujer creativa y apasionada que le enseña a abrir su corazón. Su relación es un torbellino de emociones, con momentos de ternura, pasión, conflicto y reconciliación. Han pasado por todo, malentendidos, celos, secretos, incluso rupturas dolorosas. Pero a pesar de todo, su amor siempre ha prevalecido. Ahora centrémonos en los actores que dan vida a Serkan y Özge. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque más allá de su talento actoral, lo que realmente ha cautivado al público es la química que existe entre ellos. Es algo que se siente, que se ve en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Y esa química, esa conexión especial, ha trascendido la pantalla y se ha extendido a sus vidas personales. Aunque ambos han sido muy discretos sobre su vida privada, los rumores sobre una posible relación entre ellos han circulado desde el principio. Los fans han analizado cada una de sus apariciones públicas, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Han interpretado gestos sutiles, han descifrado miradas cómplices y han creado teorías elaboradas sobre su relación. Y es que, seamos honestos, a todos nos encanta creer en la magia del amor, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos. Queremos pensar que esos personajes que nos hacen soñar en la pantalla también pueden encontrar el amor en la vida real. Y cuando vemos a Serkan y Özge juntos, sentimos que esa fantasía puede hacerse realidad. Volviendo a la escena del balcón, ¿por qué ha causado tanto revuelo? Porque es un momento que intensifica aún más esa sensación de cercanía, de intimidad, de conexión real entre los actores. Es una escena que desafía los límites entre la ficción y la realidad, que nos hace preguntarnos si lo que estamos viendo es una simple actuación o algo más. Los detalles de la escena, como la iluminación tenue, la música suave y la cercanía física de los actores, contribuyen a crear una atmósfera cargada de tensión y emoción. Pero lo que realmente hace que esta escena sea tan impactante es la mirada de Serkan y Özge. Es una mirada intensa, profunda, llena de sentimiento. Una mirada que parece decir más que 1000 palabras. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de certeza, lo que ha alimentado la controversia y ha generado un sinfín de teorías entre los fans. Algunos creen que la escena es una simple casualidad, un truco de cámara para generar expectación. Otros, en cambio, están convencidos de que es una prueba irrefutable de que entre Serkan y Özge hay algo más. Incluso hay quienes han analizado la escena fotograma a fotograma, buscando detalles que confirmen sus teorías. Han estudiado la posición de sus manos, la dirección de sus miradas, la expresión de sus rostros. Han encontrado similitudes con otras escenas de la serie, con entrevistas de los actores, incluso con fotografías de sus vidas personales. Pero, ¿qué dice la productora de todo esto? Hasta ahora, se han mantenido en silencio. No han confirmado ni negado nada. Lo que sí han hecho es aprovechar el revuelo generado por la escena para promocionar la serie y mantener a la audiencia enganchada. Han publicado fotos y vídeos de la escena en sus redes sociales, han lanzado concursos y encuestas para que los fans voten su teoría favorita y han alimentado la expectación con mensajes enigmáticos. En definitiva, la escena del balcón se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. Un momento que ha dividido al fandom, que ha generado debate y controversia, pero que también ha despertado la ilusión y la esperanza de muchos fans. Un momento que nos recuerda el poder del amor, la magia de la ficción y la fascinación que sentimos por la vida de nuestros ídolos. Entonces, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que la escena del balcón es una simple casualidad o una prueba de que entre Serkan y Özge hay algo más? ¿Creéis que están enamorados? ¿Creéis que algún día veremos una confirmación oficial de su relación?
La respuesta, como siempre, está en vuestras manos. Dejadme vuestros comentarios abajo y contadme vuestras teorías. Estoy deseando leer vuestras opiniones. Y no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para más análisis y noticias sobre tus series y parejas favoritas. Hasta la próxima.